Este es un video descriptivo del sistema político en simple, con un gráfico que después de verlo sentirás como que si hubieras leído bastante. Esta no es el tipo de información infinita que debes tener y que por tanto es imposible tener porque es infinita, de saber quiénes son los candidatos, cuál es la catadura moral de ellos y cuál es la catadura moral de cada uno de los integrantes de su plancha o cada uno de los candidatos al Congreso y cuál es el plan de gobierno que tienen en sus 150 páginas de más de una docena de candidatos. Ese tipo de información no es el que te va a servir. Esta información que te voy a dar en este vídeo es la que sí te va a servir. Vamos a verla. Lo importante de este vídeo es que vas a entender cómo se origina la corrupción y por qué muchos políticos pareciera que no están interesados en realidad de luchar contra ella. Muchas de las frases muy recurrentes en el discurso electoral es precisamente la lucha contra la corrupción. Pero ¿realmente quieren ellos luchar contra la corrupción? ¿Es posible identificar a algún candidato en este momento que haya ideado la forma de luchar contra la corrupción? Veamos cómo está montado el sistema. Primero, debemos entender que el Estado es un aparato burocrático manejado y administrado por políticos, burócratas y funcionarios. Por otro lado, tenemos al mercado. El mercado está compuesto por empresarios, emprendedores, consumidores, inversionistas y negociantes en general. En conclusión, el mercado simplemente somos todos nosotros intercambiando y surge precisamente a partir de esta espontánea necesidad de intercambiar nuestros servicios para poder obtener un ingreso y subsistir. Es en este punto que podemos tener clara cuál es la definición de Estado y mercado y ya podemos a partir de aquí empezar a construir una ilustración que nos permita entender cuál es el sistema político. El sistema político del Perú va a definir a su vez cuál es el sistema económico y prestemos mucha atención aquí. Este es el principal punto sobre el cual muchos candidatos acusan de ser el problema, el origen del problema. Pero como veremos más adelante, muchas de sus recetas parecen no estar enfocadas a solucionar realmente el problema. El consenso de los políticos en el Perú es que el Estado intervenga en el mercado y la justificación para que tenga cierto nivel de intervención en el mercado es la de regular o vigilar que los agentes económicos no se abusen unos a otros, así también como el de administrar los recursos naturales o los servicios públicos que el Estado ofrece. A este nivel de intervención podríamos ilustrarlo de la siguiente forma. Como se puede apreciar en la ilustración, el nivel de intervención parece bastante importante. ¿Y en qué se expresa este nivel de intervención? Pues en políticas proteccionistas, como aranceles que evitan que productos de otros países que podrían tener mayor calidad que los que se venden aquí en el mercado nacional, puedan entrar precisamente al mercado nacional, ya que se les ha puesto una barrera tributaria. El producto que ingrese al mercado nacional tiene que pagar un impuesto, con lo cual el precio que se vendería en el mercado nacional se incrementaría y podría hacer que se venda mucho más caro que los productos nacionales que, aunque cuesten más baratos, tampoco ofrecen gran calidad, como los productos que evitan ingresar precisamente por esta barrera tributaria. La razón para que existan estos aranceles es proteger la industria nacional. Sin embargo, el proteger la industria nacional podría hacer que el consumidor solamente tenga para elegir productos mediocres. Otro de los puntos en el cual se expresa la intervención del Estado en el mercado son las normas y regulaciones. En el Perú, más de 600.000 regulaciones existen sobre la economía peruana. También están los trámites de formalización, la promoción o subsidio a sectores específicos, los rescates financieros y también los organismos reguladores. También sería justo incluir el plan educativo, que es definido por el Estado para la educación
Y la educación es un servicio, ya que depende del trabajo de una serie de personas, entre administrativos y profesores, que ofrecen ese mismo trabajo a cambio de un salario que está a cargo del Estado, que utiliza un dinero obtenido en forma de impuestos aplicado a los agentes de la economía en el mercado, que son quienes en realidad crean la riqueza. Hasta aquí la teoría, porque en la práctica tanto el empresario como el político se reúnen, comen en la misma mesa y le es muy fácil para el empresario pedirle al político algún favor para que utilice ese nivel de intervención legal de modo tal que lo favorezca, ya sea con la creación de algún arancel que evite la importación de un producto que le podría hacer competencia, ya sea a través de la creación de alguna regulación que busque perjudicar a su competencia, o ya sea ganar una licitación, concesión o privatización, como fue el caso de Telefónica, que obtuvo por más de 5 años el monopolio de las telecomunicaciones gracias a un contrato con el Estado. Como se puede inferir, es en el nivel de intervención donde se genera la corrupción. Gracias a la influencia y al poder que tiene el Estado sobre el mercado, es que muchos políticos al mando del Estado son visitados o frecuentados o existen reuniones con algunos agentes del mercado que buscan precisamente al político porque saben que tienen ese nivel de intervención y que pueden lograr algún favor o alguna ventaja que evite la competencia. Se podría también fácilmente sospechar que los políticos no están interesados en cambiar este sistema de intervención, ya que es a partir de tener ese poder de intervención que les va a permitir continuar recibiendo sobornos, coimas y clientelismo electoral, haciéndoles creer a las personas en época de elecciones que ellos son la solución, que ellos van a luchar contra la corrupción, cuando en realidad no están dispuestos a modificar este sistema. Pero es precisamente en este punto en donde nace la confusión de las personas. Los peruanos creen equivocadamente que el tema de la corrupción se va a solucionar simplemente con un cambio del intérprete en el Estado, no con un cambio en el sistema. Y cuando escuchan un cambio en el sistema, escuchan a políticos como Verónica Mendoza o Johnny Lescano que lo que quieren precisamente es obtener más poder desde el Estado para supuestamente ofrecer soluciones, absorbiendo casi en su totalidad el control total sobre el mercado, con lo cual el nivel de intervención se hace muchísimo más grande, propiciando precisamente que ese camino hacia la corrupción sea muchísimo más ancho. Muchos me han preguntado cuando he expuesto esto en palabras, ¿cuál sería la solución entonces que yo propongo? Creo que la solución salta a la vista y casi es de sentido común luego de esta explicación. El nivel de intervención es el camino a la corrupción. Si el nivel de intervención es más grande, el camino hacia la corrupción es más ancho y más cómodo para que el político y el empresario se reúnan para buscar coludirse para un beneficio mutuo o en perjuicio de los demás agentes en el mercado. Por tanto, si realmente queremos disminuir la corrupción, tenemos que disminuir el nivel de intervención del Estado en el mercado, porque es allí donde se genera la corrupción. Por tanto, si el nivel de intervención es mínimo, va a desalentar al empresario a recurrir al político, porque ¿con qué razón recurriría al político si el político ya no puede intervenir en el mercado para favorecerlo? Al empresario que quiere hacer trampa en el mercado, no le quedaría otra que aceptar la competencia. Y la competencia es beneficiosa para todos, porque si ingresan muchos más productos a competir con todos los que ya hay, el consumidor, o sea nosotros, vamos a tener mejores alternativas de dónde elegir. Al empresario no le quedaría otra que mejorar su servicio o sus productos, porque si quiere subsistir en el mercado, tiene que convencer al consumidor que es la mejor opción, ofreciendo una mejor calidad a un menor precio. La competencia destruye los altos precios, porque precisamente es eso, competencia, competir por conquistar al consumidor. Y por el lado del trabajador también se beneficia, porque la mano de obra ahora tiene mucho más demanda por la cantidad de empresas que empiezan a competir en el mercado. Si no creemos en esto,
La otra alternativa es seguir creyendo en la voluntad y en la integridad moral del político, que construya la sociedad ideal a base de leyes y regulaciones. La experiencia, no solamente en Perú, sino en los demás países, nos han dicho que esta no es la forma, no es el camino ni de combatir la corrupción, ni mejorar la vida de una población. Ahora te pregunto, ¿el candidato por el cual estás a punto de votar te promete más soluciones a través del Estado o te promete más libertad? Recuerda que si te promete más soluciones a través del Estado, va a necesitar más poder. Esa va a ser su justificación. Y si el poder político avanza, lo hace a costa de la libertad, de tu libertad. Por el contrario, si la libertad de la gente avanza, lo hace a costa del poder político. Ahora te hago la segunda pregunta. ¿Cómo entonces se combate la corrupción? ¿Se combate la corrupción con penas de muerte o con medidas disuasivas de ese tipo? No. Se combate con menos Estado, con reducir esa zona de intervención del Estado. Porque si el candidato te promete penas de muerte o alguna medida disuasiva que intente ahuyentar la práctica de la corrupción, lo único que va a lograr, muy probablemente, sea que el político y su socio que viene del poder económico tengan tácticas y tengan sistemas más sofisticados para hacer esos actos de corrupción sin que la ley se dé cuenta. Y lo van a conseguir gracias a que tienen el poder político, el poder del Estado. Si este vídeo crees que te ha ayudado y que puede ayudar a otras personas, pues compártelo. Te invito a que te suscribas y le des al botón de la campana para que cuando suba un vídeo nuevo como este, tú seas notificado.